Qué gusto nuevamente, hermanos de Verbo Sur, compartir con ustedes la palabra de Dios y por supuesto con usted que nos da el privilegio de unirse y escuchar este mensaje. Mi nombre es Arnoldo Obando, miembro del Consejo de la Iglesia Cristiana Verbo Sur acá en Guatemala, en la zona 11. Le pido que por favor se una a mí y le pidamos a Dios que este mensaje bendiga a todos aquellos que lo van a escuchar. Padre Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias por dejarnos, Señor, acceso a verdades que dan vida y verdades que glorifican tu nombre. Pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me guíe a mí hablando lo que está en tu corazón. Y Padre, que hagas del corazón de mis hermanos una tierra fértil para que este mensaje los bendiga. En el nombre de Jesús lo pido, Señor. Amén. Fíjese que en la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la sabiduría habita en las calles, eh, en las plazas. Y nosotros tenemos la oportunidad de, en muchos lugares, cuando reflexionamos, de encontrar sabiduría. Pues le quiero comentar que esta semana, dentro de parte de mi lectura, yo encontré un artículo que me llamó mucho la atención y me dejó un mensaje que yo creo que le da mucho beneficio a mi vida espiritual. Y yo quiero transmitirles ese mensaje. Y el tema, pues, fundamental de este mensaje es cómo evitar nosotros ser engañados. Cómo buscar nosotros crear una destreza para discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es cierto, lo que debo de tomar para mi vida y lo que no debo de tomar, a manera de evitar el error. Para, para poder explicarles este mensaje, me voy a basar en dos historias bíblicas, por supuesto, que a mí me dieron claridad sobre este tema. Primero, quiero decirles que en el Monte de los Olivos, Jesucristo se expresó de esta manera cuando sus discípulos le hicieron algunas preguntas. Él les dijo con toda claridad, mirad que nadie os engañe. Así les dijo, mirad que nadie los engañe. Al escuchar esta expresión, pues yo creo que todos podemos captar que tenemos una responsabilidad. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad para evitar que el engaño venga a nuestras vidas. Mirad que nadie os engañe. Entonces, partiendo de esta instrucción, yo voy a aceptar la responsabilidad. Y hoy pues vamos a aprender algún camino, algunas maneras que nos van a ayudar para evitar ser engañados. Una de las historias a las que me voy a referir está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13. Primero me voy a tomar la libertad de hacerle una narrativa ahí de lo que pasó y después vamos a leer para que ya usted se quede con más claridad acerca de lo que sucedió. Sucede que Dios le da un mensaje a un profeta de Judá. Muy bien, tenemos por este lado al profeta de Judá. Él recibe un mensaje de parte de Dios, una misión que cumplir. Entonces,
además de darle las instrucciones de cuál era su misión, profeta de Judá tiene que ir a Betel. En ese tiempo, quiero comentarle, ya el reino estaba dividido en el reino del norte y el del sur. Israel, Judá. Entonces el profeta pertenecía a Judá e iba a ir al reino del norte, a Betel, a confrontar, escuche bien, a confrontar al rey, ¿sí?, de Israel, a Jeroboam. Mire, un rey que por la codicia, por el deseo de poder, había llevado al pueblo a apartarse de Dios y a adorar ídolos. Entonces Dios le mandó a este profeta de Judá que fuera a confrontar al rey. Imagínese usted, pues no era una misión muy fácil de cumplir. Pero es importante notar que cuando usted lee los versículos de este capítulo 13, Dios le da a este profeta de Judá, le da unas instrucciones muy claras. Entre esas instrucciones están y le dice, no debes de comer pan ni beber agua en ese lugar. Y no te regreses por el lugar que te vas, regresa por un lugar distinto. Esas instrucciones fueron claras para el profeta. El profeta se va, transmite su mensaje allá en Betel al rey Jeroboam, le transmite el mensaje con toda autoridad, con toda claridad. Se lo transmitió. Y entonces, después de transmitir el mensaje, vea lo que pasó. El rey se puso furioso, ¿sí? Al recibir esa confrontación de parte del profeta de Judá, el rey se puso furioso y extendió su mano para decir que lo capturaran al profeta. Pero sucedió que cuando extendió su mano sufrió un daño, ¿sí? Ya no la podía, se le quedó allí. Y entonces, me imagino, ¿verdad? Imagínese usted la sorpresa para el rey Jeroboam y le dice, por favor, pídele a Dios que sea restaurada mi brazo. No era mano, sino mi brazo. Que sea restaurado mi brazo. Y el profeta ora y es restaurado el brazo de Jeroboam. Mire qué experiencia, ¿verdad? En cada una de estas cosas, digo yo, qué sorprendente es el poder de nuestro Dios. Y entonces, al ver ese milagro, el rey Jeroboam le dice al profeta, bueno, ven al palacio y yo te voy a dar una recompensa y pues además comes, ¿verdad? Y bebes ahí en el palacio. Y casi que así, sin pensarlo, el profeta de Judá le dice, no, no puedo ir al palacio, y menos comer pan y tomar agua, porque Dios me dijo, y le dice exactamente las instrucciones de Dios, ¿sí? No comerás ahí pan ni bebida alguna en ese lugar, y no te regreses. Así me dijo Dios, y así le estaba diciendo el profeta de Judá al rey, así me dijo Dios. Y entonces el profeta de Judá toma su camino de regreso a casa, a Judá, y toma un camino distinto. Se regresa. Muy bien, ahí unos jóvenes habían escuchado el mensaje y habían visto todo lo que había sucedido, cómo este profeta se había dirigido y había confrontado al rey. Entonces estos jóvenes llegan y había también ahí en Betel un viejo profeta, ¿sí? Ahí en Betel existía un viejo profeta. Y entonces los hijos llegan y le cuentan todo lo que habían oído y visto. Y entonces este viejo profeta les dice, bueno, ¿y dónde está este profeta de Judá?
Ah, pues se fue por este camino y ya se fue. Prepárenme un asno, dice. Yo lo voy a seguir. Y le preparan el asno y se va el profeta de Betel a buscar al profeta de Judá. Y lo encuentra en un lugar, allí descansando, bajo de un árbol, y le pregunta, ¿tú eres el profeta de Judá que hizo esto y esto y esto? Y el profeta de Judá le dice, ciertamente, sí, yo soy. Uno se puede poner a pensar fácilmente, ¿verdad? ¿Cómo era el estado físico de este hombre, de este profeta de Judá, para que lo encontrara, el otro profeta lo encontrara sentado, ahí descansando? Posiblemente un hombre que estaba físicamente agotado, hambriento, quizá con sed, un camino quizá difícil, ¿verdad? La distancia. O sea, estaba en una situación difícil, ¿sí? No era un estado de bonanza, de bienestar, de facilidad en todo. No, él estaba pasando un momento difícil. Y aquí es donde viene, mis hermanos, algo que es importante. Entonces, en ese estado, el profeta de Betel le dice, mira, ven a mi casa. Y ahí hay pan, hay bebida y puedes descansar. Y el profeta de Judá nuevamente dijo, ¿verdad? No, no puedo ir porque mi Dios, cuando me mandó en esta misión, me dijo que no comiera pan, que no bebiera y que no me regresara por el mismo camino. ¿Sí? Entonces el profeta de Betel le dice de esta manera, mira, yo soy un profeta igual que tú, ¿sí? Soy un profeta igual que tú. Y un ángel me dijo que te invitara a ir a mi casa para que vinieras y comieras pan y bebieras y descansaras. Y entonces el profeta de Judá atiende esa invitación y se regresa y come y bebe. ¿Qué podemos ver en esta historia, mis hermanos? Cuando uno está en un estado de apremio, de dificultad, que las cosas no están fáciles como antes, se te está poniendo cuesta arriba el cumplir con tus planes, con tus metas, con los anhelos de tu corazón. Hoy, ¿verdad? Que nosotros pues no nos podemos congregar así personalmente, físicamente en nuestras iglesias y las cosas no caminan como antes, que hay dificultad. Ese estado de dificultad te puede hacer como una tierra fértil, ¿sí? Ese estado puede ser una condición que favorece el ser engañado. Este profeta tenía claridad de las instrucciones que Dios le había dado antes. Sin embargo, cuando le hacen esa invitación, él quizá debió haber pensado, ¿verdad? Yo digo, pues, bueno, ya hice mi trabajo, ¿verdad? Ya confronté al rey, le di mi mensaje, ya voy de regreso. Pues a lo mejor
Dios me está premiando, ¿verdad? O ahora al ver mi condición, que en realidad tengo necesidad, pues, y ahora me está favoreciendo con llevarme a un camino más cómodo, más fácil, porque este que llevo de regreso aquí a solas sí está complicado. Y cambió el plan. Total, él cambió totalmente el plan. Las instrucciones de Dios se quedaron y ya no estuvo él atendiendo esas instrucciones. Quiero, por favor, que rápidamente vayamos a este libro, al primer libro de Reyes, capítulo 13. Dice desde el versículo 1, He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, póngale atención, ahí estaba el rey, ¿sí? Quemando incienso junto al altar. Y el profeta viene y dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Mire, estaba profetizando que iba a nacer Josías. Y si usted ve en la historia de los reyes de Judá, Josías gobernó aproximadamente 300 años después. Y aquel mismo día dio una señal, es impresionante esto. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Y de ahí narra ya lo que pasó con el profeta. Pero creo que hay una parte importante, se las voy a leer. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos se lo ensillaron, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres.
Y el otro le dijo, y el otro, escuche esto, y el otro, el profeta, ¿verdad? De ahí de Betel le dijo, pero dice acá, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Ahí desobedeció esa palabra. En tu vida vas a encontrar muchas veces engañadores que muchas veces uno dice, ¿verdad? Como alguien les es tan obvio, tan evidente que te están queriendo mentir, que te están buscando engañar y uno dice, aquí en Buen Chapín decimos, este quiere dormir al sueño, ¿verdad? O sea, es obvio que esto, lo que solo lo voy a oír, pero no es eso que me está diciendo, no es cierto, ¿sí? Pero en otras ocasiones, usted se encuentra con situaciones en las que el engaño puede venir de una manera sutil, ¿sí? Difícil de percibir. Se parece a lo de Dios. Yo creo que para la época que estoy viviendo, esto creo que es de Dios porque es mi salida. Y muchas veces, sin reflexionar, abrazamos una palabra que nos dan sin buscar a Dios, sin reflexionar. Es bueno ponerle atención a muchas veces Dios nos habla a través de personas, de hermanos de tu iglesia, de líderes. Hay que escuchar con atención, pero no se puede abrazar la palabra de cualquier persona, pues, sin solo así porque me la dijeron y ya. La creo. Además, creo que este camino es como haciendo uso de razón, esto me resuelve, ¿sí? Me resuelve mis asuntos y creo que es de Dios porque me resuelve. Acá podemos ver claramente, este hombre abandonó el camino recto porque Dios había dado claras instrucciones. Porque la palabra que le estaban dando resolvía sus necesidades, ¿sí? Tal vez hambriento, sediento, cansado, y esto lo podía ver incluso así como un regalo que Dios mismo se lo estaba dando. Podría verse, pero aquí el punto es que ignoró las instrucciones claras que Dios le había dado, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta que el engaño muchas veces, pues es obvio descubrirlo, ¿sí? Si se da cuenta usted, este profeta de Judá no tuvo problema para negarse a la invitación del rey. Pues ni modo, si al nomás confrontar al rey, el rey extendió su mano para decirle, captúrenlo, deténganlo. Y después que le iba a dar presentes y todo, pues así como que él dijo, no hombre, ¿cómo va a ser que con amor me va a tratar después de esto, ¿verdad? O sea, era obvio y él no tuvo, si usted se da cuenta, no tuvo problema para rechazar esa invitación que era al palacio, pues. Y le habían ofrecido además una recompensa, ¿sí? Pero no dudó, ahí no dudó, la desechó. Lo otro lo llegó de una manera más sutil, ¿sí? Y yo soy profeta igual que tú. Además, un ángel me dijo, y ahí la escritura dice, el otro mintiéndole, le dijo todo eso. Entonces, él no tuvo esa percepción, ¿verdad? No logró tener esa sensibilidad espiritual para poder discernir que le estaban mintiendo. Se dejó llevar por lo que le dijeron. Y es impresionante lo que narra después. Le voy a continuar la lectura en el versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, escuche lo duro que es esto. Así dijo Jehová,
por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan, ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Esto es lo que recibió como por haber sido, ¿qué dice? Porque no guardaste el mandamiento, por cuanto has sido rebelde, o sea, no obedeciste. Las instrucciones fueron claras, te dejaste engañar, ¿sí? Muchas veces va a suceder, como les decía al principio, quiero hacer énfasis en esto. Las situaciones de apremio, las necesidades, las dificultades pueden crear un ambiente propicio para que aceptes engaños. Cuidémonos mucho. Aceptemos nosotros esa responsabilidad de la cual habló Jesús. Mirad que nadie os engañe. Seamos nosotros minuciosos para recibir esa palabra, esa instrucción. Porque, por otro lado, encuentro a David. Esto está en el primer libro de Samuel. Vamos a ver, déjenme ver. Sí, en el capítulo 26 usted lo puede leer despacio en casa, pero ahí narra esta situación. Es como contraponer, ¿verdad? Así actuó este profeta de Judá y ahora analice usted esta situación de David. David estaba siendo perseguido por Saúl para matarlo. Con mucha gente de su ejército, Saúl lo perseguía. En una ocasión, Dios permite que todo el ejército de Saúl cayera en un sueño profundo y que Abisai, acompañante de David, pudieran entrar en el campamento. Y hay un momento en que tienen allí tendido, dormido, a Saúl, y este acompañante del ejército de David le dice a David, ahí está, ahora es cuando Dios te lo ha entregado, Dios te lo ha puesto ahí, déjame que yo lo clave con mi lanza, ni segundo golpe va a haber necesidad de darle, hoy es el tiempo. Y mire, de verdad, cuando se analiza, este hombre tenía suficientes como argumentos para decir, es el tiempo. Este líder no le conviene a Israel. Ya mató a sacerdotes del pueblo de Dios. Además, a ti ya te ungió Samuel. Tienes promesa de ser rey del pueblo. Hoy es el momento. Y yo me pongo a pensar, David escuchando todo eso, y mire, estando en esa posición de ser perseguido para muerte, bien podría, si alguien, imagínese, hubiera tenido sed de gobernar al pueblo y todo, yo quiero ser rey, yo creo que lo hubiera hecho. Pero David no tenía ese corazón. Y él recordó y le dice a él, no puedo yo tocar al ungido de Jehová. Que él me libre de tocar al ungido de Jehová. Dios hará justicia. Yo no lo puedo hacer. Y te digo a ti que no, eso no se va a hacer.
Muchas veces alguien te puede persuadir a querer que cambies de camino, ¿sí? Pero en este caso David nos da una lección muy importante. David era un hombre que amaba la palabra de Dios, amaba a su Dios, había tenido comunión con Dios. En el mismo desierto es el mismo David que exclamó de esta manera. Perdón. Dios mío eres tú. Mi alma tiene sed de ti. En el desierto. Él no estaba diciendo, Dios se olvidó de mí, Dios ya no me cuida, me abandonó. No, aún acá, en tierra seca donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Ese era el corazón de David. Ese era el corazón de este hombre que valoraba las verdades de Dios. El mismo hombre que dijo en uno de los salmos, está, ¿verdad? En el Salmo 40 creo que es, y dice, me agrada, oh Dios, me agrada hacer tu voluntad. Porque tu ley yo la llevo escrita en mi corazón. ¿Esto qué nos enseña? Para librarte del engaño. Aunque estés en tiempo de apremio o ante una gran necesidad, ahí era cuestión de vida o muerte, ¿sí? Pero ni eso. Él no buscó que su camino un beneficio personal. David no buscó un beneficio personal, que las cosas se le pusieran más fáciles. Él en su corazón estaba agradar a Dios antes que cualquier cosa. Me agrada hacer tu voluntad. Tu ley la llevo escrita en mi corazón. Y eso fue lo que manifestó en ese momento, ¿sí? Y lo libró de caer en esta maldad de tocar al ungido de Dios. Hay que amar la verdad. Ama la verdad. Cuando tú buscas cultivar ese amor, y acá pues creo que sería otra cuestión de ir adelante con eso, amar la verdad. La verdad en sí no es un concepto, la verdad no es un código de instrucciones. La verdad es Dios, Dios mismo. La verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso exclamó él, yo. O sea, no es el algo, la verdad es algo, la verdad es alguien. Jehová es la roca. Todas sus obras son perfectas, porque es un Dios de verdad, un Dios en el que no habita la injusticia. Amemos la verdad. Y la verdad, cuando nosotros amamos la verdad, cuando tenemos comunión con Dios, se va a agudizar esa capacidad para discernir, para que no caigamos víctimas del engaño, para librarnos del error. Así que, hermano, te animo. Buscar responsablemente no ser víctima del error, víctima del engaño. Atendé el mandato. Mirad que nadie os engañe. Y si tú no has tenido anteriormente la oportunidad de decidirte por conocer la luz, por conocer la verdad, por conocer a Jesucristo, hoy es un buen momento. Si esta palabra llegó a lo profundo de tu corazón y quieres que la luz de Dios venga a tu vida, que la verdad de Dios le dé vida a todo, si quieres tener esperanza, hoy puedes hacerlo arrepintiéndote de tus pecados y pidiéndole a ese Dios que siempre te ha amado, pidiéndole que perdone tus pecados, no por tus méritos,
no por tus obras de justicia, sino por tu fe en la obra redentora de Jesús. Yo voy a hacer esta oración, si tú quieres la haces ahí en casa, donde estás en este momento, y esto te llevará a ser parte de ese pueblo a quien Dios nos dio el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Padre Dios, este día, Señor, tu luz me ha alumbrado y yo quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero reconocer a Jesucristo, tu Hijo, como mi Salvador, como mi Señor. Yo acepto ese sacrificio, esa ofrenda perfecta que fue hecha por mí. Acepto ese regalo tuyo, Padre, para mi salvación. Yo quiero ser justificado a través de Jesús. Recíbeme, Señor, como parte de tu pueblo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente y nos capacite para seguir por los caminos de vida. Amén.